de la cooperativa San Luis, que cubría la ruta Cuenca-La Troncal-Guayaquil, se estrelló contra un tráiler cerca de la población de Cochancay, en la provincia de Cañar. Hay varios muertos. El defensor del pueblo Freddy Carrión con prisión preventiva por presunto abuso sexual. Anoche se realizó la audiencia de flagrancia en su contra. Un sicariato y una balacera se registraron en 2 sectores de Guayaquil. La policía se enfrentó con delincuentes, quienes querían asaltar una farmacia. La Fiscalía solicita orden de prisión preventiva en contra del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y 4 personas más por supuesta delincuencia organizada en el caso Las Torres. El Ministerio de Salud restringe acceso a información de los hospitales en temas COVID-19 y lo centraliza en esa institución. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Amigos televidentes, buenas tardes. Comenzamos Televistazo informándoles sobre el mortal accidente de tránsito registrado en la vía Cañar-Guayas esta mañana. Denise. Hola Tania, Diego Cuenca nos informa que son decenas las víctimas del siniestro, pero las autoridades aún no han confirmado el número de muertos y heridos. El accidente ocurrió a las 9 de la mañana y estas imágenes mostraban la magnitud del choque entre un bus de la cooperativa San Luis con un tráiler que transportaba un contenedor. Había decenas de personas heridas sobre la carretera. Extraoficialmente se conoce que algunas de ellas murieron, pero las autoridades aún no precisan el número de víctimas. La tragedia se registró en el cantón La Troncal, en el sector Guayaquil. Hasta el momento, el ECU 911 ha reportado que las unidades de emergencia están en el sitio para atender a las víctimas de este siniestro. La noticia está en desarrollo y en nuestras próximas emisiones ampliaremos la información. Prisión preventiva será también el primero en ser fiscalizado por la nueva Asamblea Nacional. Francisco Garcés sigue el caso y nos da detalles. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, enfrenta una denuncia por agresión sexual y cumple prisión. Así lo confirmó la Fiscalía General. Juez acoge pedido de Fiscalía y dicta prisión preventiva contra Freddy Carrión, defensor del pueblo, procesado por el presunto delito de abuso sexual, publicó la institución en su cuenta de Twitter. El caso se originó en el violento incidente de la madrugada del domingo en un departamento en el norte de Quito, en donde Carrión protagonizó una pelea con el exministro de Salud, Mauro Falconi, y una mujer que denunció la agresión de la que fue víctima. Al tratarse de un posible delito sexual, la indagación es reservada y se procesa con fiscales especializados en el tema. Puede inferir es que existió una gresca, existió una agresión que se produjo en circunstancias confusas además, pero una agresión con un objetivo o con una finalidad de carácter sexual efectivamente no ha existido. Y esto es lo que nosotros vamos a seguir sosteniendo durante toda la instrucción fiscal. Y el doctor Carrión obviamente va a estar dispuesto a prestar todo su contingente para que se aclaren los acontecimientos confusos que ocurrieron. Pero además del proceso judicial, Carrión también enfrentará el primer juicio político de la nueva Asamblea Nacional. Será presentado por el independiente Fernando Villavicencio. Pero aquí lo central es la probidad que debe exhibir un funcionario público como el defensor del pueblo. Tenemos ya algunas certezas de que los 3 que son funcionarios públicos y en particular el defensor del pueblo habría utilizado bienes públicos en esta fiesta de los excesos. También se habría vulnerado el estado de excepción. Para eso pidió ya información al Ministerio de Gobierno, al Consejo de Participación, a la Policía y a la Fiscalía, documentación con la que sustentará la acusación. Esta semana podremos ya contar con los documentos y las evidencias que tiene que remitir para formalizar el juicio político. Y entiendo que no habrá colegas que se resistan
a respaldar esta acción de fiscalización. Este martes la Asamblea tiene previsto conformar sus 15 comisiones permanentes, entre ellas la de fiscalización, y una vez concluido este trámite se podrá sustanciar el juicio en contra de Carrión. Mientras tanto, el defensor acusado se encuentra ingresado en una clínica privada y bajo custodia policial. En la Corte Nacional de Justicia se realiza la audiencia del caso Las Torres para vincular a la causa a 5 personas más, entre ellas al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. La Fiscalía pidió al juez que se dicte prisión en contra de todos. Hacemos contacto con Jacqueline Rodas. Jackie, cuéntanos si ya existe una decisión al respecto. Denise y amigos, buenas tardes. Aún esperamos la decisión del juez, pues la audiencia continúa. En este momento intervienen las defensas de los 5 nuevos procesados, además del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, también está su padre y otras 3 personas que, a decir de la Fiscalía, habrían colaborado con el supuesto delito de delincuencia organizada. La fiscal general congelen las cuentas y la prohibición de enajenar los bienes de los 5 procesados por un monto de $4 millones. Para sustentar el pedido de la prisión preventiva en contra de ellos, ha dicho la fiscal que no se conoce a ciencia cierta en dónde se encuentran. Recordemos que en los allanamientos del pasado 13 de abril, cuando se detuvo al contralor Pablo Celi, las 5 personas que hoy están siendo vinculadas tenían ya una orden de detención para investigaciones, pero ese día no fueron ubicadas. Por parte de la defensa del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, se ha dicho que no existen los elementos suficientes para encauzarlo. Él niega que haya tenido que ver con esta trama y dice que se tomaron su nombre y que recibió presiones de Carondelet para mantener como asesor de Petroecuador a Raúl de la Torre, familiar del contralor Celi. Ha intervenido también aquí, pero por videoconferencia, Pablo Flores pidiendo que se le deje defenderse en libertad. Está la audiencia ya en la parte final. Nosotros aguardamos el resultado para conocer si el juez Felipe Córdoba dicta prisión preventiva para ellos o medidas sustitutivas. Es nuestro informe desde la Corte Nacional de Justicia. Sigue Tania con más. Bien, y esta mañana se inició la audiencia de juzgamiento debido a las denuncias realizadas por la comisión sobre irregularidades en la venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19. Todos los integrantes de la comisión se presentaron como testigos vía telemática y a través de un comunicado cuestionaron que se esté utilizando a la justicia para impedir la tarea fiscalizadora y de control social que realizan. Corruptela. Aquellos que pretenden utilizar la justicia para acallarnos están equivocados. Hay una Comisión Nacional Anticorrupción que no le cuesta al país un centavo y estamos dispuestos, por lo tanto, a enfrentar a cualquier delincuencillo y no se diga las mafias. De tal suerte que no hay temores, sino simple y llanamente el cumplimiento de una tarea cuando enfrentamos este tipo de circunstancias que no es la primera. Y en el caso conocido como vacunas VIP, se ordenó la libertad de Rafael Tamayo, quien fue asesor del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos. Sobre él pesaba una orden de detención con fines investigativos y era buscado por la justicia, pero rindió versión ante la Fiscalía y en la audiencia ante el juez Marco Rodríguez ofreció colaborar en el caso. El fiscal general subrogante Wilson Toainga informó que no existen elementos suficientes para levantar cargos en contra de Tamayo y estuvo de acuerdo con que sea liberado. La investigación previa en contra de Ceballos por posibles irregularidades en el proceso de vacunación continúa. El presidente Guillermo Lasso confirmó que Nils Olsen será ministro de Turismo. El recién designado funcionario aseguró que trabajará para la reactivación, para dar un respiro financiero al sector y lograr la recuperación del tren y la conectividad aérea. También confirmó que Diana Mayno será la ministra de Telecomunicaciones. Mayno es especialista en ese ramo, además de infraestructura y transporte. Asegura que trabajará por la digitalización y la conectividad. Continuamos con más información. En Guayaquil continúan los hechos violentos. Desde tempranas horas de este lunes, un caso de sicariato y una balacera fueron reportadas por las autoridades en 2 puntos distintos del puerto principal. En esta última, la policía se enfrentó con delincuentes quienes querían asaltar una farmacia. José Carlos Alvarado nos cuenta cómo ocurrieron estos sucesos.
No eran ni las 6:30 de la mañana de este lunes. Ya se reportó un hecho violento en el suburbio de Guayaquil. Un sujeto de 35 años fue asesinado por sicarios en la 41 y la O. Testigos relatan que la víctima se desplazó como todas las mañanas al garaje donde guardaba su vehículo. Mientras sacaba su auto del lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon varias veces. La policía descarta el robo en este hecho y explica que la víctima recientemente había retornado al país. El ciudadano, según versión de los familiares, ha ingresado el 1 de mayo proveniente de España. Hubo conmoción entre vecinos y familiares. Ellos sostienen que no tenía enemigos y no entienden por qué lo asesinaron. Durante este lunes en el puerto principal. Estos son los momentos en los que se desarrolla una balacera en la cooperativa Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil. La policía reporta que 3 delincuentes intentaron robar esta farmacia. Un policía pasó por el sector y se percató del hecho. Una de ellas, la cual la baja de la motocicleta en la que huían y se produce una pelea entre los dos. En medio del cruce de balas entre la policía y el sujeto, este último intentó robar un vehículo. El propietario del automóvil resultó herido, pero se encuentra estable. El carro blanco es de un señor que llegó a comprar huevos ahí a este negocio y el ladrón le disparó, parece que en la espalda. Momentos después de este hecho, el delincuente falleció antes de llegar a una casa de... La Asamblea Guadalupe Llori convocó a sesión de pleno para la designación de miembros de las 15 comisiones legislativas. Patricio Díaz nos cuenta el interés que tienen los diferentes bloques por algunas de esas mesas legislativas. En la Asamblea todo se alista para la ceremonia de posesión del nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso. Es el primer repaso con representantes de las comitivas internacionales que estarán el 24 de mayo en el acto. Pero adentro, las conversaciones y negociaciones continúan. Creo, tienen claro cuáles mesas son de su interés. Para nosotros es indispensable realmente lograr una muy buena participación y la dirección, ojalá, de aquellas comisiones que se dedican y en las que se puede tramitar proyectos en favor de la reactivación económica. Hablamos de régimen económico, desarrollo económico. En efecto, sí, por supuesto, y las que tienen que ver con temas productivos. En la izquierda democrática creen que no habrá mayor problema en conversar sobre esa distribución. Ellos internamente también recogieron las propuestas. Les habíamos solicitado a todos los asambleístas de nuestra bancada que nos indiquen en un número de 3 cuáles serían las que se sentirían cómodos, cuáles tendrían esas aptitudes para poder conformar las comisiones. Desde Pachacuti confirman los avances en los diálogos para que todos estén satisfechos. Incluso dicen que no se aislará en determinadas comisiones a la hora minoría de UNES y el Partido Social Cristiano. Esperemos que no pase, aspiramos tener un diálogo también con ellos, no es que les vamos a imponer, vamos a llamarlos para dialogar al respecto, para hacerles conocer cómo estaría el tema, por lo menos, de las aspiraciones de cada uno de los bloques, y será cuestión de ponernos de acuerdo. Para la mañana de este martes está prevista la continuación de la sesión inaugural de la Asamblea con la designación del secretario y prosecretario del Legislativo, mientras para horas de la tarde fue convocada por la presidenta Guadalupe Llori la designación de los miembros, de quienes integrarán las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. La nueva Asamblea entonces busca afinar los detalles de su organización interna para no sufrir sobresaltos de última hora. En la provincia de Orellana se vive con alegría la designación de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Su familia y la gente que ha colaborado con ella de cerca en la función pública cuentan de su lucha por la reivindicación de la protesta social por causas justas que incluso la llevaron a la cárcel. Esta es la casa de Guadalupe Llori, en Francisco de Orellana, más conocida como El Coca. A esta casa llegó la fuerza pública en diciembre del 2007 para detenerla porque la acusaban de sabotaje y terrorismo. Pero ella resistió a la cárcel hasta que fue exculpada y su padre dice que quizás la pobreza le forjó el carácter. En su niñez, Guadalupe nació en una casita de guatúa, de paja. El liderazgo de Guadalupe Llori comenzó en el sector del transporte. Ese sería el trampolín que la impulsaría a la alcaldía de Francisco de Orellana y después a la prefectura. Siempre con Pachacutic. Josefina Llori, una de sus familiares más allegadas, destaca que Guadalupe siempre ha servido a su gente. Tiene un corazón amplio, sincero, noble, pero también es una mujer aguerrida, una mujer que le gusta
ser correcta. A Guadalupe Llori todos la conocen por acá. Su nombre está relacionado con las causas sociales y con la protesta por los derechos de una provincia petrolera pero que se siente abandonada. La muerte de su primo Julio Llori a manos de la fuerza pública en medio de una manifestación la lleva a involucrarse en la lucha por el derecho a la protesta por las causas justas. Y cuando hubo un paro, lamentablemente las Fuerzas Armadas con todo su poder y nosotros con una piedra fue agredido y perdió la vida. Por acá reciben con alegría, sí, su designación y dicen estar a la espera de su regreso para homenajearla por esto que consideran un logro para la provincia y la región. La primera mujer amazónica al frente de la función legislativa. La situación sanitaria a causa del COVID-19 sigue siendo crítica en Quito. Incluso desde una de las casas de salud aseguran que este será el mes de mayor mortalidad por el virus. Mientras, desde el fin de semana, los medios tenemos restricciones para informar sobre la situación hospitalaria. Carla Delgado con las reacciones. El virus no le da tregua a Quito. La mañana de este lunes el hospital de la policía permanecía lleno como desde hace 2 meses. La demanda de pacientes infectados no ha variado según las autoridades de esta casa de salud, quienes incluso creen que este mes se registrará la mayor mortalidad. Nosotros el mes de abril fue el mes más crítico para el hospital de la policía, tenemos 33 fallecidos. Sin embargo, también hay que recalcar que tenemos 25 muertes, lo que va del mes de mayo, es realmente un tanto alarmante. Y es que a decir de los médicos que aquí atienden la emergencia sanitaria, ni las restricciones han frenado al virus, que cada vez es más agresivo. Quisimos indagar cómo se encuentran otras casas de salud. Sin embargo, desde el fin de semana ya no tenemos acceso a esa respuesta, pues nos indicaron que será el Ministerio de Salud el único autorizado para hablar de la pandemia. Sin embargo, es complejo, pues la única respuesta es que están gestionando nuestro pedido, pero la contestación no llega. Para Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, este candado informativo a puertas de la salida del gobierno contradice su intención de acceso a la fuente. El tema es que no pueden coartar la libertad de información, pero además los directores de los hospitales son voceros también de los hospitales y están más cerca a la realidad que la estadística del Ministerio de Salud. No pueden dañar una visión de acceso a la información durante 4 años con un problema que no lo han podido controlar y que no es culpa de los medios de comunicación. Esto ocurre cuando el Ecuador ya ha sobrepasado los 410,000 infectados por el virus y más de 19,000 muertes. ¿Y qué está pasando en Guayaquil? Hay familiares de pacientes con COVID denuncian falta de medicamentos en el hospital del Guasmo. Aseguran que les piden conseguirlos sin receta y en los exteriores de la casa de salud se los venden hasta en 4 veces más del valor comercial. Mientras tanto, el número de fallecidos por el virus ha empezado a disminuir en la ciudad, según las autoridades epidemiológicas. Son personas que tienen familiares con COVID-19 y a diario acuden a los exteriores del Hospital del Guasmo, al sur de Guayaquil, para saber cómo evolucionan sus pacientes, pero las proyecciones de recuperación son pequeñas, más aún con la escasez de medicamentos en la casa de salud. Comentan que cada 3 días los médicos les piden conseguir remedios, pero que no les pueden dar receta. Pese a esto, logran comprarlos, aunque aseguran que los adquieren 4 veces más caros. Dicen que están desabastecidos de medicamentos y no dan recetas. Y además, afuera esos medicamentos son muy caros. Gasté para los remedios para el fin de semana $464. Piden a las autoridades controlar los precios en farmacias cercanas a los hospitales COVID y esperan que se abastezca a las casas de salud de los medicamentos necesarios. Durante la última semana del toque de queda focalizado en 16 provincias, el número de contagios y fallecidos por coronavirus empezó a disminuir, según dio a conocer la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Se ha marcado ya una clara tendencia a la baja, a la disminución en cuanto al comportamiento de la epidemia, y la mortalidad se estableció con un promedio de 17 muertes por día. Las camas de hospitalización sí se están oxigenando, hay menos camas ocupadas. Aseguran que la cifra todavía es alta en comparación a junio y julio del 2020,
cuando morían 2 personas al día, por lo que recomiendan a la ciudadanía seguir con las medidas de bioseguridad y evitar las aglomeraciones, mientras avanza el proceso de vacunación. Seguimos con más información, gracias por acompañarnos. El desbordamiento del río Tarqui en Cuenca mantiene negadas a varias comunidades de esta zona del Austro. Las lluvias en la provincia de La Suay provocaron la crecida más grande de este río en las últimas 3 décadas, dejando a decenas de familias damnificadas. Bessie Granja. Y de Cuenca, en la provincia de La Suay. El desbordamiento del río que lleva el mismo nombre dejó extensas zonas bajo el agua. Las lluvias de los últimos días fueron la causa para el incremento del nivel de este río que alcanzó una fuerza devastadora, como le explica el alcalde Pedro Palacios. Llegamos a tener en el río Tarqui un caudal que superó los 320 metros cúbicos cuando la alerta está en 30, es decir, 10 veces más. Eso sucedió a las 8 o 9 de la noche del día sábado. Según detallan las autoridades, 461 personas fueron atendidas por equipos de rescate, 22 fueron evacuadas a albergues y aproximadamente 80 viviendas por la crecida del río Tarqui. Se registra afectación en el proyecto Nero, que brinda el servicio de agua potable a varias comunidades de Cuenca y al momento se encuentra sin brindar el servicio, afectando la dotación de agua potable a aproximadamente 600 personas. Para la atención de esta emergencia se activó el sistema de alerta de gestión de riesgos. Personal de varias instituciones de Estado se desplegó para atender las necesidades. Mientras tanto, en Morona, Santiago, continúa deshabilitada la vía Puyo-Macas, tras el colapso de un tramo de esta carretera provocado por el desbordamiento del río Upano. El director del Servicio de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, detalla las afectaciones. 100 metros lineales con presencia de lodo y material vegetativo, 20 metros lineales con socavamiento y 2 postes de tendido eléctrico se encuentran afectados. Las autoridades continúan desplegadas por estas emergencias. Seguimos informando. Este fin de semana la Agencia Metropolitana de Control desarrolló varios operativos en Quito. Durante su recorrido con autoridades policiales y militares se detectaron incumplimientos del toque de queda. Carlos Luis Carrillo tiene el resumen de la jornada. Este fin de semana era el último de confinamiento total. Sin embargo, decenas de capitalinos seguían incumpliendo el toque de queda. En sus operativos, los agentes de la Agencia Metropolitana de Control, policías y militares detectaron canchas deportivas en donde se produjeron aglomeraciones. En el sector de Yoa, por ejemplo, en una cancha de vóley estaban jugadores y asistentes que huyeron para evitar ser sancionados. Lamentablemente las personas no entienden la gravedad por la que está pasando la salud pública en el país, especialmente en nuestra capital, y es por esto que nosotros estamos comprometidos para seguir controlando y sancionando a aquellas personas que incumplen. Sin embargo, hubo otro lugar donde sí sancionaron a los jóvenes que incumplieron el confinamiento, por lo que las autoridades clausuraron estos espacios públicos. Para de esta forma nosotros evitar focos de contagio y poder colaborar a la salud pública, evitando de esta forma, obviamente, seguir siendo el epicentro de la pandemia. Se detuvieron además a personas que estaban transportándose dentro de sus vehículos en completo estado de embriaguez. Pero más la polémica, ¿qué haces? Estamos en toque de queda. Bien está. Usted está en estado etílico, no voy a seguir explicándole más. Se intervino además varias viviendas donde se realizaban reuniones. Yo le respeto, usted es señor militar, usted es señor policía, señor de la gente del municipal, yo le respeto. Y se clausuró varias licorerías donde se expendían bebidas alcohólicas pese a su prohibición. En esta, donde las autoridades comprobaron que vendían a puerta cerrada. Una vez que sustentado o no, puede llegar a tener esta sanción que incluso puede ser de $6.000. En este último fin de semana de confinamiento, las autoridades emitieron 10 exhortos, 11 procesos de sanción y 4 clausuras. Y antes de finalizar, actualizamos la información sobre el fatal accidente de tránsito registrado esta mañana en la vía Cañar-Guayas, concretamente en el sector Cochancay, en el cantón La Troncal. Un bus de la cooperativa San Luis se estrelló contra un tráiler que transportaba un contenedor.
Según la información preliminar otorgada por el ECU 911, hasta el momento se han reportado 9 fallecidos y 27 heridos. 9 fallecidos y 27 heridos. La noticia está en desarrollo y en nuestras próximas emisiones ampliaremos esta información. Bien, con esta lamentable noticia estamos despidiendo Televistazo, Tania. Así es, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.